Bienvenido al Archivo Ignoto. Archivos clasificados. Es indudable que cada uno de los descubrimientos en medicina a lo largo de la historia ha representado un gran avance que sentó las bases para futuros hallazgos. Así es el caso de la penicilina de Alexander Fleming, la vacuna antipoliomielítica de Albert Sabin o el estudio de la radioactividad de Marie Curie. Sin embargo, también existieron algunos experimentos poco éticos que nunca rindieron frutos y que a día de hoy son considerados inhumanos. Estos son 3 horribles experimentos científicos. Caso 9786-35. El experimento de Agas-Moniz. Por miles de años la humanidad practicó la trepanación, que según las antiguas creencias consistía en agujerear el cráneo para dejar salir a los espíritus malvados. La evidencia más temprana de la trepanación data de hace aproximadamente 7000 años. Se practicaba en lugares tan diversos como la antigua Grecia, América del Norte y del Sur, el Lejano Oriente, África y Polinesia. En estos dos últimos lugares hay evidencia de que estuvo en uso hasta comienzos del siglo XX. En tiempos más recientes, el neurólogo portugués Agas-Moniz creía que los pacientes con conductas obsesivas sufrían de problemas en los circuitos del cerebro. En 1935, en un hospital de Lisboa, pensó haber encontrado la solución. Agas-Moniz pensó en cortar las fibras conectivas de las neuronas activas, para que éstas dejen de enviar las señales que causaban las conductas anormales. Así, escribió una monografía con su idea y sorprendentemente fue replicada por cientos de neurólogos alrededor del mundo. El procedimiento era el siguiente: los cirujanos perforaban un par de huecos en el cráneo, ya sea en un lado o en la parte superior, e introducían un instrumento afilado llamado leucótomo en el cerebro. Luego, el cirujano lo movía de un lado a otro para cortar las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Moniz reportó mejoras dramáticas en sus primeros 20 pacientes y la operación fue acogida con entusiasmo por el neurólogo estadounidense Walter Freeman, quien se convirtió en un evangelista del proceso. Fue él quien hizo la primera lobotomía en Estados Unidos en 1936 y luego la divulgó por el mundo entero. Desde principios de la década de los 40, empezó a ser vista como una cura milagrosa en el Reino Unido, donde los cirujanos ejecutaron proporcionalmente más lobotomías que en Estados Unidos. A pesar de la oposición de algunos doctores, particularmente los psicoanalistas, se convirtió en parte integral de la psiquiatría. La operación se volvió tan popular que había doctores, como el británico Sir William McKissock, que llegaron a realizar miles de lobotomías. Terry Wood, quien trabajó con McKissock como anestesista, reportó que su antiguo jefe llevó a cabo unas 3000 lobotomías. El psiquiatra Jean Pippard le hizo seguimiento a varios cientos de pacientes de McKissock y encontró que alrededor de un tercio se benefició, a un tercio no le afectó y el otro tercio empeoró. A pesar de que él mismo había autorizado lobotomías, luego se opuso a su práctica. Pippard dijo: "No creo que ninguno de nosotros estábamos realmente cómodos poniendo una aguja en el cerebro y agitándola". En 1949, Agas-Moniz ganó el Premio Nobel por inventar la lobotomía, y la operación llegó a la cima de su popularidad. Pero a partir de mediados de los 50, rápidamente cayó en desgracia, en parte porque los resultados eran pobres y en parte gracias a la introducción de la primera ola de medicamentos psiquiátricos efectivos. La lobotomía fue probablemente una de las prácticas médicas peor llevadas y más ampliamente aceptada, perjudicando a millones de pacientes psiquiátricos alrededor del mundo. Caso 1198-71. El experimento de la cárcel de Stanford. El experimento de la cárcel de Stanford fue un conocido estudio psicológico acerca de la influencia de un ambiente extremo y la vida en prisión en las conductas desarrolladas por el hombre, dependiente de los roles sociales que desarrollaban. Fue llevado a cabo en 1971 por un equipo de investigadores liderado por Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford. Se reclutaron voluntarios que desempeñarían los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia. El estudio fue subvencionado por la Armada de los Estados Unidos, que buscaba una explicación a los conflictos en su sistema de prisiones y en el del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
Zimbardo y su equipo intentaron probar la hipótesis de que los guardias de prisiones y los convictos se autoseleccionaban, a partir de una cierta disposición que explicaría los abusos cometidos frecuentemente en las cárceles. Los participantes fueron reclutados por medio de anuncios en los diarios y la oferta de una paga de $15 diarios por participar en la simulación de una prisión. De los 70 candidatos que respondieron al anuncio, Zimbardo y su equipo seleccionaron a los 24 que estimaron más saludables y estables psicológicamente. Los participantes eran predominantemente blancos, jóvenes y de clase media. Todos eran estudiantes universitarios. El grupo de 24 jóvenes fue dividido aleatoriamente en dos mitades, uno de prisioneros y otro de guardias. Los guardias recibieron porras y uniformes de inspiración militar, que habían escogido ellos mismos en un almacén militar. También se les proporcionaron gafas de espejo para impedir el contacto visual. Por otro lado, los prisioneros debían vestir solo batas y sandalias con tacones de goma, que Zimbardo escogió para forzarlos a adoptar posturas corporales no familiares y contribuir a su incomodidad para provocar la desorientación. A cada prisionero se los designaría por números en lugar de por sus nombres. Estos números estaban cosidos a sus uniformes. Además, debían llevar medias de nylon en la cabeza para simular que tenían las cabezas rapadas. El día anterior al experimento, los guardias asistieron a una breve reunión de orientación, pero no se les proporcionaron otras reglas explícitas aparte de la prohibición de ejercer la violencia física. Se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión, se les dio la libertad de hacerlo de la forma que creyesen más conveniente. Para hacer el experimento aún más inmersivo, a los participantes que habían sido seleccionados para desempeñar el papel de prisioneros se les dijo simplemente que esperasen en sus casas a que se los visitase el día que empezase el experimento. Sin previo aviso fueron imputados por robo a mano armada y arrestados por policías reales del departamento de Palo Alto, que cooperaron en esta parte del experimento. Los prisioneros pasaron un procedimiento completo de detención por la policía, incluyendo la toma de huellas dactilares, que se les tomara una fotografía para ser fichados y se les leyeran sus derechos. Tras este proceso fueron trasladados a la prisión ficticia, donde fueron inspeccionados desnudos, despojados y se les dieron sus nuevas identidades. Tras un primer día relativamente tranquilo, el segundo día se desató un motín. Los guardias se prestaron como voluntarios para hacer horas extras y disolver la revuelta, atacando a los prisioneros con extintores sin la supervisión directa del equipo investigador. A partir de ese momento, los guardias trataron de dividir a los prisioneros y enfrentarlos, situándolos en bloques de celdas de buenos y de malos, para hacerles creer que había informantes entre ellos. Esta treta fue muy efectiva, pues no se volvieron a producir rebeliones a gran escala. De acuerdo con los consejeros de Zimbardo, esta táctica había sido empleada con éxito también en prisiones reales estadounidenses. Los recuentos de prisioneros, que habían sido ideados inicialmente para ayudar a los prisioneros a familiarizarse con sus números identificativos, evolucionaron hacia experiencias traumáticas en las que los guardias atormentaban a los prisioneros y les imponían castigos físicos que incluían ejercicios forzados. Se abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad. El derecho de ir al lavabo pasó a ser un privilegio que podía ser denegado. Se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas. Se retiraron los colchones de las celdas de los malos y también se forzó a los prisioneros a dormir desnudos en el suelo de hormigón. La comida también era negada frecuentemente como medida de castigo. También se los obligó a ir desnudos como humillación. A medida que el experimento evolucionó, muchos de los guardias incrementaron su sadismo, particularmente por la noche, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Los investigadores vieron a aproximadamente un tercio de los guardias mostrando tendencias sádicas genuinas. Muchos de los guardias se enfadaron cuando el experimento fue cancelado. Los prisioneros empezaron a mostrar desórdenes emocionales agudos. Un prisionero desarrolló un sarpullido psicosomático en todo su cuerpo al enterarse de que su libertad condicional había sido rechazada. Zimbardo decidió terminar el experimento prematuramente cuando Christina Maslach, una estudiante de posgrado no familiarizada con el experimento, objetó que la prisión mostraba unas pésimas condiciones, tras ser introducida para realizar entrevistas. Zimbardo dijo que, de las más de 50 personas externas al experimento que habían visto la prisión,
ella fue la única que cuestionó su moralidad. Tras apenas 6 días, 8 antes de lo previsto, el experimento fue cancelado. Se ha dicho que el resultado del experimento demuestra la impresionabilidad y la obediencia de la gente cuando se le proporciona una ideología legitimadora y el apoyo institucional. También ha sido empleado para ilustrar la teoría de la disonancia cognitiva y el poder de la autoridad. Caso 2265-54. El experimento nuclear de Nuremberg. Una prueba o ensayo nuclear es la detonación de un arma nuclear con fines experimentales con el objetivo de determinar el rendimiento de un arma y los efectos destructivos de la misma. Algunas detonaciones han tenido lugar con fines pacíficos. Por ejemplo, cerca de 27 detonaciones se han realizado para cavar pozos o construir canales o puertos artificiales, o bien para extraer combustible o gas subterráneo. A pesar de los terribles e inocultables resultados obtenidos por los estadounidenses cuando en 1945 bombardearon Nagasaki e Hiroshima con sendos artefactos nucleares, los militares soviéticos querían obtener datos que les ayudasen a comprender qué tan efectivas y nocivas podían llegar a ser este tipo de bombas. En 1954 se comenzó a preparar lo que sería el primer ensayo nuclear realizado durante un ejercicio militar en la Unión Soviética. Bajo el nombre en código YOU-8, el experimento giraba alrededor de la detonación de una bomba atómica de 40 kilotones a unos 350 metros de altura sobre el nivel del terreno. El sitio elegido fue un campo de maniobra situado al norte de la aldea de Totskoy, a unos 40 kilómetros de Buzuluk, en Nuremberg. La fecha designada para el ejercicio militar fue el 14 de septiembre de 1954, y se comenzaron a movilizar las tropas y vehículos necesarios para el desarrollo del evento. Más de 45.000 soldados, 600 tanques, 600 vehículos blindados y un gran número de aviones se dirigieron hacia la zona. Los civiles de las aldeas cercanas ignoraban por completo lo que estaba por suceder, y algunos historiadores sugieren que decenas de prisioneros fueron trasladados al lugar para servir de especímenes de pruebas. Las maniobras tenían como objetivo principal conocer de primera mano, y en un entorno controlado, los efectos que tendría un ataque atómico y la forma en que se podrían desarrollar las operaciones bélicas en un escenario de esas características. El experimento era sumamente importante para esa nación, y un gran número de personalidades asistieron a su desarrollo. Varios mariscales, el propio secretario general del partido Nikita Khrushchev, el ministro de Defensa Bulganin y el científico responsable del proyecto nuclear soviético Igor Kurchatov estuvieron presentes el día de la detonación. El artefacto nuclear, un dispositivo conocido como RDS-3, fue arrojado desde los 8.000 metros de altura por un bombardero y explotó con toda la potencia de sus 40 kilotones. Unos instantes después, cuando la nube en forma de hongo aún no había terminado de elevarse, los aviones de combate y las fuerzas de artillería inauguraron las maniobras, abriendo fuego sobre blancos situados cerca del epicentro de la explosión. 3 horas más tarde, en medio de los incendios provocados por el calor de la bomba y marchando sobre un terreno altamente contaminado por la radiación, las tropas de infantería marcharon hacia la zona cero. En una zona circular de 300 metros de diámetro no había quedado absolutamente nada, solo tierra arrasada. Los 5 kilómetros siguientes eran un infierno de incendios, que afectaron varias aldeas vecinas, que debieron ser evacuadas. El viento, que soplaba a unos 20 kilómetros por hora, contribuyó a diseminar el polvo radioactivo por las zonas circundantes. No se sabe exactamente cuántos civiles y soldados murieron a consecuencia de este experimento, pero las crónicas dan cuenta que muchos soldados a pie y sin protección adecuada estuvieron realizando maniobras de combate a menos de 800 metros del epicentro de la explosión. La Unión Soviética nunca ha sido, y mucho menos en aquellos años, muy amante de proporcionar datos confidenciales a la prensa, pero las estimaciones basadas en el poder del explosivo utilizado y las posiciones de las tropas y de las poblaciones civiles han permitido estimar en centenares los muertos en el lapso de unos pocos días. Miles de personas soportaron graves problemas de salud durante el resto de sus vidas, y se sabe que al menos el piloto y navegante del bombardero encargado de arrojar la bomba murieron a causa de la leucemia y el cáncer óseo. Los campesinos y aldeanos evacuados fueron devueltos rápidamente a sus lugares de origen,
donde siguieron cultivando y consumiendo los productos de sus tierras. Muchos de ellos también desarrollaron cáncer. Estudios muy posteriores, realizados en 1997, demuestran que los habitantes de esa región de Nuremberg poseen índices muy altos de enfermedades relacionadas con la radiación. A unos 200 kilómetros del centro de la explosión, aún hoy, tienen lugar más casos de cáncer que en el resto del país. Algunas fuentes sostienen que esta tasa es incluso el doble que en los evacuados de la ciudad de Chernobyl en 1986, revelando la magnitud de los daños. ¿Conocías estos experimentos? ¿Crees que el fin justifica los medios? Estaré leyendo sus comentarios. No te olvides de suscribirte y dar me gusta para más videos. En el siguiente capítulo, 3 casos documentados de brujas reales. No tengas miedo. Esto es El Archivo Ignoto.